Bien, Vero, muchas gracias. 9 de la mañana, 21 minutos. Hablamos ahora de salud porque comenzó Octubre Rosa, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Y en nuestro país se diagnostican 5 casos nuevos de cáncer de mama cada día. Es en este marco que recibimos a la doctora Yanella Santander, oncóloga y vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Mastología y jefa de oncología del Hospital Militar. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, antes de comenzar la entrevista charlábamos un poquito y yo le hacía una consulta que siempre nos preguntamos y es, ¿hay más casos? Son 2.000 casos nuevos prácticamente por año. ¿Significa un incremento en los últimos años de la incidencia de cáncer de mama? Bueno, creo que por suerte lo que ha habido un incremento es en estas instancias, en poder hablar, en poder difundirlo, en poder tener instancias con la población en general, pero también en el consultorio como para dar un consejo de quién tiene más riesgo, quién no. Los casos se han mantenido entre 1.800 y 2.000 casos nuevos al año. Y bueno, esa es la cifra que lamentablemente es muy alta para nuestro país, muy similar a los países desarrollados. Uruguay tiene ese mal privilegio de estar con las cifras más altas casi de Latinoamérica. Y bueno, y concluir también que en realidad en lo que son cifras de mortalidad, si bien ha habido una gran mejora en estos últimos años, aún estamos con cifras de mortalidad que no son de los países desarrollados, sino que todavía nos falta un poquito, y en ese afán es que, bueno, damos gracias a estas instancias y a este mes de Octubre Rosa, que nosotros decíamos que debería ser todos los meses para poner en la población, bueno, este granito de tratar de estar atentos y consultar justamente en el momento adecuado. ¿Qué sería fundamental? Justamente ahí respondías por lo menos con ese cierre, para empezar a revertir esas cifras de mortalidad. Porque bueno, sí, mejorar los hábitos, pero hacerse los controles en tiempo y forma, no dejar pasar más tiempo. ¿A qué tendríamos que apuntar como sociedad y sobre todo las mujeres? Bueno, se conocen lo que son los factores de riesgo. De hecho, en Uruguay, ser mujer, tener más de 40, 50 años ya es un factor de riesgo muy elevado. El sedentarismo, la obesidad, que hemos adquirido muchos hábitos de lo que corresponde a factores de riesgo para el desarrollo de cualquier cáncer, el sobrepeso. Hay factores de riesgo bien claros y otros no tanto, que son, como ustedes mencionaban, de cambios de hábitos generales. Entonces, bueno, en definitiva, para llegar a un diagnóstico más temprano, que sería lo que nosotros llamamos la prevención secundaria o el diagnóstico oportuno, es intentar hacer un diagnóstico oportuno, o sea, un diagnóstico temprano, un diagnóstico donde la mortalidad es muy baja, sino al revés, la posibilidad y el porcentaje de que el paciente se cure es muy alta, y es a eso a que tenemos que tratar de enfocarnos. ¿Esto cómo se logra? Y bueno, estando atentos, si bien en realidad nosotros conocemos de que existen algunos tumores de cáncer de mama que están relacionados con algún gen hereditario, son el porcentaje más pequeño de los casos, y entonces tenemos que abordar el problema como población general, conociendo y tratando de conocer cuál es el riesgo de cada mujer en nuestro país. Lamentablemente, en una familia somos pocos los que no tenemos algún caso de un familiar cercano con esta enfermedad. Y bueno, conocer y estar atentos a los cuidados que tenemos que tener, ¿tá? Los síntomas de consulta y, sobre todo, previo a eso, realizarnos la mamografía, que sabemos que disminuye el riesgo de la mortalidad por justamente hacer un diagnóstico más oportuno. La mamografía debería hacerse para mujeres de más de 40, una vez por año, cada 2 años. Bueno, la mamografía tiene su indicación en porcentajes bien demostrados en cuanto al beneficio a partir de los 50 años hasta los 69, que es el porcentaje o el grupo etario que se ve un mayor beneficio, sin dejar de tener en cuenta que lógicamente a edades más tempranas o más tardías también tiene un beneficio que es menor, pero bueno, el tamizaje poblacional, que es intentar encontrar la enfermedad antes de que la paciente o la persona sienta los síntomas, es justamente en ese grupo en el que tiene mayor beneficio. Nosotros lamentablemente en Uruguay tenemos un porcentaje alto de pacientes menores de 50 años que llega casi a un 25%, un poquito menos, y hay que estar muy atentos en esas pacientes. También justamente en las pacientes más jóvenes. ¿Al 25% de total de pacientes con cáncer de mama? Sí, o de cerca esa un 22% población? de las pacientes hoy en día diagnosticadas con cáncer de mama en Uruguay son menores de 50 años. ¿Tá? ¿A qué otras cosas le tenemos que prestar atención?
Bueno, justamente deberíamos de Porque tener así en las imágenes veíamos algunos síntomas que pueden ya ser un indicio de la Justamente, enfermedad. nosotros podríamos enumerar un montón de alteraciones a nivel del examen físico, de lo que la paciente puede notar. Si bien el examen o el autoexamen de mama ya nota una enfermedad cuando tiene un tamaño que es un poquito más grande de lo que deseamos, bueno, pretende también tener pacientes atentas a su cuerpo, a su consulta, cuando deben asistirse. Y en ese afán justamente lo que tratamos de difundir es que en realidad la paciente consulte para saber cuál es su riesgo. O sea, un riesgo que el médico general o un especialista, sobre todo porque hoy contamos con muchas unidades también multidisciplinarias para abordar esta patología, puedan otorgarle cuál es el riesgo y cuál es la frecuencia con la que tienen que realizar. ¿Qué se pregunta para saber cuál es el riesgo? Y bueno, muchas veces esto que decíamos, cuáles son los factores, por ejemplo, hay factores reproductivos, hay factores que tienen que ver con el sedentarismo, la obesidad, factores Y ahí que estoy pensando, por ejemplo, la toma de anticonceptivos, como que todas tenemos altos riesgos. Sobre todo, sí, la edad de la primera menstruación, la edad del primer hijo, si se dio de lactancia o no. ¿Hay más factores de riesgo en quienes se desarrollaron antes de los 12 años? La menarca precoz justamente es uno de los factores de riesgo. Puede ser también la nuliparidad, no haber tenido hijos. Entonces, todas estas características de cada una de las pacientes le da un riesgo, ¿verdad?, sumado lógicamente a sus riesgos hereditarios o a sus riesgos familiares, y con todo eso se concluye cuál debería de ser el seguimiento más acorde, personalizado para esa paciente. Hoy por hoy, ¿cómo son los tratamientos en nuestro país? Mucho hemos hablado de los avances en el Hospital de Clínicas, el enfoque que se le ha dado también, que ya no es solo curar la enfermedad, sino también preservar a esa persona, esas gorras que se han comprado, esos cascos, quise decir, y bueno, por lo menos contar un poco cómo estamos a nivel país en ese sentido. Bueno, un poco a esto que apuntábamos de tratar de contar con un diagnóstico precoz, de tener una paciente con una enfermedad temprana en la cual le podamos ofrecer una cirugía que sea una cirugía menos radical, muchas veces con una cirugía reparadora, simetrizadora, que vayan mucho más allá de lo que es justamente simplemente la cirugía oncológica, sino que podamos ver otras instancias de la paciente en función también, por supuesto, de otro montón de situaciones que se tienen en cuenta. Es un abordaje multidisciplinario, un abordaje integral. La paciente va a tener un riesgo, lógicamente. Hay algunas herramientas que contamos, algunas otras que no contamos lamentablemente en nuestro país, como para poder definir qué pacientes se benefician o no de los tratamientos con quimioterapia. Esos estudios son plataformas genómicas que existen a nivel mundial, también las tenemos disponibles en nuestro país. Que ahí, por ejemplo, define a qué paciente le conviene más hacerse quimioterapia o no. Exactamente. En términos generales hay un subgrupo de pacientes, que son por suerte la gran mayoría, que a enfermedades tempranas podrían beneficiarse de este tipo de estudios para saber cuál es el beneficio real de obtener o no determinados tratamientos. Y bueno, también lógicamente hay un montón de situaciones que, como ustedes saben, por suerte, hay un montón de sobrevivientes de este tipo de tumores y hay que abordar todo eso también. Nosotros hemos hecho este año algunas jornadas de lo que es el cáncer o la vida después del cáncer de mama, ¿tá? Quedan secuelas, hay que abordarlas, ¿verdad? Hay ¿Secuelas pacientes como cuáles, por ejemplo? Bueno, de ellas muchísimas, pueden ser desde la fatiga, el dolor, los efectos secundarios de los tratamientos, porque a veces nosotros decimos, bueno, qué suerte, no tiene que recibir quimioterapia, pero sí tiene que recibir un tratamiento de endocrinoterapia por mucho tiempo, y eso genera muchos efectos adversos que hay que saber abordarlos, bueno, que hay que tener disponibilidad también para eso. Sin duda, un punto muy importante es lo que corresponde a las pérdidas de años por discapacidad, ¿verdad? El cáncer de mama también es el cáncer que tiene mayor pérdida de años por discapacidad en cuanto a franjas etarias, ajustado por la tasa de edad, y en definitiva, también hay que saber que muchas de estas pacientes son pacientes en edad laboral, en edad maternal, entonces hay un enfoque multidisciplinario e integral que hay que poder ofrecerle a ese paciente. ¿En qué casos se sugiere la mastectomía, por ejemplo? Bueno, por suerte hay casos muy puntuales, cada vez menos, y en esos casos sin duda que la reconstrucción es hoy en día se impone, lógicamente que es algo que se habla muchísimo con la paciente, con la familia, con la comunidad de la paciente, pero bueno,
lamentablemente hay situaciones en las cuales aún está indicada. Y bueno, para eso nuestro país también ha avanzado mucho y hoy contamos con las prótesis disponibles para estas reconstrucciones. Gratuitas, ¿no? Que eso es fundamental para esas mujeres. ¿Se está pudiendo aplicar? Ya está, costó el comienzo, no sé ahora cómo está. Bueno, está contando, pero estamos muy esperanzados de que esto sí se está llevando a cabo. Ahora, recién hablabas de ese abordaje, ¿no? Multidisciplinario que se tiene que hacer con la mujer por todos esos factores. ¿Cómo es el impacto, sobre todo al inicio, cuando a una mujer se le da cuenta de ese diagnóstico de cáncer? Bueno, dentro de lo que es la Sociedad Uruguaya de Mastología también estamos tratando de abordar justo este punto porque el impacto bueno, es un momento lógicamente muy conmovedor para esa paciente, como les decía, para la familia, para la comunidad. Y entonces estamos convencidos, y eso es así demostrado a nivel mundial, de que esta paciente tiene que tener una guía, tiene que tener un abordaje sencillo y simple que a veces no es tan fácil de obtener en nuestro sistema. En este mes se está iniciando un curso de lo que son navegadoras del cáncer de mama. Tiene características muy importantes de que está disponible para todo el país. Entonces vamos a poder formar lo que se llaman navegadoras, que es un rol dentro de lo que es el sistema de salud en el cual el paciente con sospecha de cáncer de mama puede llegar por un examen físico, por una mamografía alterada o en fin, por los canales más cercanos que pueda llegar. Entonces hay alguien, ese navegador, que se va a ir encargando de coordinar la biopsia lo antes posible. Hay unidades que ya están muy desarrolladas, exactamente, y muy aceitadas, y esto lo tiene muy mecanizado, y hay otras que, bueno, que se van formando, y justamente la idea es tratar de tener un diagnóstico en el menor tiempo posible, con también una cirugía, si es necesario, o un inicio del tratamiento en tiempos lo más recomendable para cada subtipo de tumor. Claro. Hoy en día, ¿en qué promedio de tiempo se comienza con el tratamiento? ¿Hay demoras en el diagnóstico? Bueno, eso es muy diferente en las distintas instituciones, como les decía, en Montevideo que en el interior. Contamos con unidades multidisciplinarias en algunos centros, en otros todavía el esfuerzo no ha llegado a tal. Y bueno, en los tratamientos también es muy dispar, pero contamos con los tratamientos, digamos, farmacológicos disponibles para todo el país. Y bueno, dentro de los de alto costo, como ustedes saben, también con el Fondo Nacional de Recursos. Se integró ahora una medicación, ¿no? Recientemente, el ribociclib. Sí, exactamente. A medida que los medicamentos van teniendo su eficacia comprobada científicamente, se van incorporando, bueno, con todos los mecanismos que tienen que ver. Y sí, esta es una medicación que se incorpora recientemente. Es para una patología en etapas más avanzadas en esta situación puntual. Usted decía que todavía falta un poco de tecnología, ¿no?, para el abordaje del cáncer de mama. ¿Cómo estamos en materia de tratamientos en Uruguay? ¿Se ofrecen tratamientos a nivel de los países desarrollados o todavía nos falta un escalón ahí? Y lo vinculo un poco también con el tema de la mortalidad, ¿no?, que no se ha podido bajar. El tema de los avances en los tratamientos, venimos muy bien, venimos incorporando, como decíamos, diferentes fármacos. Creo que el punto aquí es tratar de, bueno, realizar esta situación, de poder convocar a la población a que consulte, porque aún todavía tenemos, si bien en la gran mayoría de los casos, enfermedades tempranas, la mortalidad se ve relacionada con algunas enfermedades que no llegan muy a tiempo. Ahora, pienso en que, por ejemplo, la mamografía empieza a ser obligatoria de alguna manera a partir de los 40 años. ¿Hay excepciones para hacerla previamente? Bueno, lo que ha hecho el Ministerio... Teniendo en cuenta, y perdón, así ya te hago la pregunta. Teniendo en cuenta ese porcentaje significativo, es prácticamente la cuarta parte de los casos que se están detectando que son menores de 40, o de 50, perdón. ¿No habría que replantearse tal vez empezar a incorporarlo como pasa con el PAP? No sé si a edades tan tempranas, pero sí esas personas que cumplen con determinadas características. Bueno, por eso volví a repetir. En realidad el riesgo es muy personalizado, uno lo debe conocer y seguramente hay situaciones en las cuales las pacientes deben comenzar a realizarse el tratamiento antes. Después hay un montón de características del alcance, de lo que rinde, digamos, por transmitirlo de alguna forma la mamografía de edades más tempranas y qué estudios deberíamos de solicitar. Pero en términos generales, bueno, hay que enfocarse a la población que más beneficio da y es ese subgrupo.
sin demérito, lógicamente, de que en esas pacientes también pueden comenzar y está bien realizarse un estudio mamográfico. Siempre y cuando tenga determinadas situaciones puntuales. En este año se cumple la meta como obligatoria de la mamografía, o sea que eso también es un buen avance y esperemos que se cumpla y podamos tener diagnósticos más tempranos. Ahora, después de la pandemia, están viendo que llegan casos más avanzados. Se había hablado como un retraso de un 30%, por ejemplo, en los diagnósticos en un momento. Bueno, sí, es así, eso fue lo que se nombró justamente. Y bueno, es un hecho de que en realidad por tiempo la población no consultó, no se realizaron estudios o por lo menos los controles quedaron un poquito delegados, pero bueno, estamos recibiendo en este momento una cantidad de estudios en todas las disciplinas con lo que respecta a lo que vivimos, ¿verdad?, en la pandemia. Yo lo mencioné, capaz que está bueno poder recordarlo, este casco que incorporó el Clínicas y que también hay algunas recomendaciones que se hacen, porque creo que el impacto psicológico también de la enfermedad tiene sus consecuencias. Y a una mujer que tiene que enfrentarse al malestar, a la medicación, a los tratamientos, encima pierde prácticamente todo el cabello, todo el pelo y digo, más allá que lo estético queda de forma secundaria en una situación así, también es un factor, ¿no?, que incide. Sí, esto que mencionás, Maggi, es totalmente cierto. Nosotros, no solamente el tema de los cascos fríos, sino todas las herramientas que se pueden incorporar para disminuir lo que son los efectos adversos de los tratamientos. El tema de la alopecia o la caída del cabello es algo muy sufrido, como les decía, lógicamente en las mujeres, en lo que refiere a la imagen corporal, al sentirse sano, al poder participar de lo laboral, pero también de otras tantas actividades. Y conservar el cabello es un punto de quiebre, sin duda, para el bienestar, para la calidad de vida de las mujeres. Nosotros, bueno, desde hace como 3, 4 años que venimos con la experiencia de realizar la utilización de los cascos fríos. En algunos centros existen máquinas más desarrolladas y en otros, en muchos otros, se utilizan cascos manuales. Hay un grupo de pacientes que los distribuye, que realmente ha sido el firme para que esto llegue a nivel nacional y que cada paciente que se enfrenta a esta situación pueda contar con los cascos. Se le da una información, se le explica y bueno, también por suerte en muchos otros centros se han incorporado freezer, la manera de tener la infraestructura. Lo que en la experiencia que hemos tenido en Uruguay y con cascos manuales, el año pasado se hizo una pequeña revisión de los resultados y casi un 80% de las pacientes conservan su cabello en algún porcentaje. Esto varía mucho de las drogas que se utilicen, pero bueno, es realmente una herramienta que ha cambiado muchísimo y que hoy en día cualquier paciente que se enfrenta a esta enfermedad puede solicitarla y puede contar con ella. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 39 minutos.